vamos a hacer el pescado a la tempura, a freír el pescado básicamente. Pero creo que primero voy a hacer la crema para freír. Sí, aquí vamos. Voy a servir un poco de harina. Esta harina que estoy usando es de maíz. Muy buena cuando haces fritura, sobre todo cuando es de pescado. No voy a hacer mucho, solo un poco. Si tú no tienes harina de maíz, lo puedes hacer con harina normal. Yo le voy a mezclar con harina normal también. Harina de maíz más harina normal. Pongo harina, puede ser harina normal, con levadura o sin levadura, porque igual va a llevar levadura después. No tenemos que cernir para que si hay algún grumito por ahí, no pase. Un gorgoja. O gorgojos, que hay gorgojos acá. Le pone sal, al gusto obviamente. También le pone un poco de pimienta. Garlic granulado, es muy bueno para sazonar. Ya lo estoy viendo en varios programas de YouTube. Ya. Allí yo creo que le falta un poquito de sal. Vamos a poner un huevo. Y por seguro va a necesitar cerveza. Voy a agregarle cerveza ahora. Usen la marca que quieran. Como no tengo otra, estoy usando Corona. ¿Va? Deben mezclar bien. ¿Ah? Va quedando. Y acá hay un poquito de cerveza para mi cameraman. Muestra la consistencia. Mira la consistencia. No es ni muy espeso ni tan aguado. Está perfecto. Como a mí me gusta. Explica por qué estás tosiendo. Estoy tosiendo porque el ají está muy fuerte. Mucho mejor. Un poquito más. Lo estoy secando para que el pescado pueda bañarse bien en la masa que ya preparé aquí. Y para que a la hora de freír me salga todo bien compacto. Es la mejor manera. Entonces aquí vamos. ¿De qué tamaño es mi macho? De ese tamaño. Creo que estos son buenos tamaños. Tiras. Córtale del tamaño que ustedes crean necesario. Yo creo que así está bien, de ese tamaño. Perfecto. Lo voy a poner a un lado. Esto lo vamos a dejar un rato acá. Acá le voy a poner sal y ajos granulados. Sal. Un poquito de sal, no mucho. Y otra vez el ajo seco, rallado, granulado. ¿Listo? Lo dejo ahí un rato y me lavo las manos. Ahora vamos a preparar una rica salsa, una crema de ají. Aquí vamos. El ají ya está previamente sancochado, tal vez lo he cocinado mucho, pero bueno, lo agregamos a la licuadora. Pueden cocinar el ají hasta que lo vean un poco muerto, amortiguado, como este por ejemplo, miren.
Ya suave, cuando esté suave, sí. Agregamos un poquito del agua del ají, solo un poquito, no mucho. Con eso basta. 3 cucharadas de mayonesa. 1, 2, oh mi mano, y 3. Mostaza, 1,5 a 2. Yo le voy a poner 1 porque la mostaza es un poquito fuerte. Sour cream. ¿Cómo se dice sour cream en español? No lo sé. Ponemos igual 3 cucharadas de esto. 1, 2, 3. Y le vamos a agregar un puñado de culantro. Nuestro amigo de la capital usa 2. Yo siento que el abocado es un poco fuerte. Entonces no sé si es idea ponerle los 2 o voy probando de poco a poco. Voy a ponerle 1 primero. Luego, si siento que le falta sabor, voy a poner la otra, ¿ok? Un poquito de sal otra vez. Solo un poquito. Yo ya me manejo bien con esto, sé qué medidas tengo. Un tanto de la mi mano. Otra vez el ajos. El ajo seco molido. Y pimienta. Y para finalizar, un chorrito de vinagre. ¿Y saben qué? Yo le voy a poner el vinagre de manzana. Listo. ¡Wow! Huele nada más que les digo. Le voy a agregar otro poquito más de agua de ají, donde cocine el ají, porque está muy espeso. Ya no le pongo más palta porque le siento la palta bien fuerte. Pero les digo que la combinación de todos estos sabores es increíble. Oh. Oh, wow. Como dice mi amigo Mark Wins. Está buenazo. Ahora voy a agregar el pescado acá a la crema que hice para freír. Miren, qué bueno que se ve todo esto. Echando el primer pescado. ¿Sí? Vamos por el segundo. Y ahora ya sé por qué lo hacen 1 por 1. Luego no lo encuentran. El segundo pescado. El tercer pescado. ¡Wow! No se imaginan el olor que bota desde acá. ¡Oh my God! Está buenazo. Muy buenazo. Si recuerdan los ingredientes, ¿no, chicos? El pescado que estoy usando es basa. Es un pescado muy económico. Ahora vamos a hacer la tortilla. Este es de maíz. Y lo estoy haciendo en el sartén donde hago mis pancakes. Como es un poquito planito, me dio perfecto esto. ¿Ves que está listo? ¿Está listo? Yo creo que está listo. Entonces, nos retiramos. Yo lo saco con las manos, ¿ok? Vamos a agregar el pescado. Miren esto. No sé cómo hacerlo. Así. Un poquito de verduras. Acá. Para acompañar. Tenía preparado mi pepino, pero acá mi esposo tragoncito se lo comió. Así que estoy picando pepinito. Y me tocaría picar cebollita, obviamente. Le agregamos un poquito de pepinito acá. Un poquito de cebolla. ¿Está? Retiramos esto.
Y vamos a agregar un poquito de sour cream. ¡Qué rico! Un poquito de la crema que hemos preparado. Miren. ¡Wow! Esto se ve buenazo. Y este sería nuestro tacos. Lo envolvemos y vamos a probarlo. Espérense, chicos. Espérense que se me hace agüita la boca. A ver. Buenazo. La crema que hicimos, el ají, es bien suave. No sé cómo describirlo, solo sé que va a ser muy adictivo de ahora en adelante para mí. El pescado está muy bien cocinado. La combinación con el sour cream y más la crema de ají que hicimos, la salsa de ají, está buenazo. Yo voy a seguir disfrutando de mis tacos y de dar de comer a mi familia. Y así que hasta la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Gracias.